sectores en específico, por ejemplo, de la agricultura o, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, de hospitales, pero también me llamó la atención que hablaba sobre no solo virus, bacterias y protozoos, sino que también animales ya, por ejemplo, reptiles, lagartos, incluso pues Claro. mencionaba arañas, serpientes, mencionaba mucho las serpientes, específicamente en los trabajadores que están en zonas cálidas y templadas y pues también mencionaba que no solo era específico como de países en vías de desarrollo, sino también en países desarrollados como en Estados Unidos y pues también hablaba sobre pues qué hacer en esos casos o cómo prevenirlos y así en general. Ok, justamente por eso les pregunté acerca del documento, porque ya lo estoy diciendo que son todos los microorganismos, pero hay otros seres vivos que también pueden funcionar como factor de riesgo biológico, ¿ok? Entonces, Angelín, cuéntame, ¿a ti qué te llamó la atención del documento, aparte de lo que dijo Michelle? Por ejemplo, con respecto a los animales, digamos, de un tamaño mayor, no microorganismos. ¿Cuáles son las profesiones que pueden estar expuestas a este tipo de factor de riesgo si son animales de gran tamaño? Pues mencionaba que también los trabajadores que se dedican pues a la pesca, a la tala de árboles o que se encuentran en zonas de selva, como pues los encantadores de serpientes, y pues pueden estar expuestos a estos animales. También mencionaba pues los riesgos que pueden tener al exponerse o a tocarlos, que pueden tener pues reacciones ya sea pues superficiales o más sistémicas. Y pues también mencionaba las medidas de prevención en cada uno pues, de estos sectores, ya sea pues si están expuestos, por ejemplo, a la pesca o si tienen pues un trabajo más dirigido pues hacia lo terrestre, como tratar con serpientes o que vivan pues en zonas desérticas. Y pues también mencionaba pues los primeros, lo que se debe hacer en dado caso de que se exponga a esto, los primeros auxilios, así como también pues el tratamiento que debe tener en cada uno. Ok. Dime, Karen. Bueno, también que mencionaba sobre los animales acuáticos y Ok. esto en profesiones como por ejemplo decía ahí en la industria del petróleo o cuando tienen que trabajar en construcción submarina y bueno también yo lo asocié con por ejemplo en los zoológicos, ¿no? O los biólogos porque también mencionaba en trabajos de investigación y entonces pues aquí es donde se encuentran precisamente estos animales acuáticos Ok. y decía que por ejemplo los venenosos son los que se encuentran en aguas templadas o cálidas. Ok, a ver, entonces, en resumen, son, díganme, los puestos que hemos mencionado hasta ahorita, son los biólogos, los trabajadores de los zoológicos, veterinarios, por supuesto. ¿Quién más? Los de pesca. Ok, los pescadores, los trabajadores que laboran en las zonas áridas, ¿no? Hablaban de las serpientes, ahí no mencionan una profesión en específico, pero los que trabajan en zonas áridas o cálidas. ¿Qué más? Los que trabajan con madera. Ok, los que trabajan con madera. Buscadores de setas, taladores de bosques. Sí. ¿Qué les parece un lavatrastes? Una persona, un garrotero, una persona que se dedica a lavar trastes, ¿estará en contacto con factores de riesgo biológico? ¿Qué les parece la persona que se dedica en la viga, en los puestos grandes de pescado, a quitarles las escamas a los pescados? No sé si ustedes han visto cómo les quitan las escamas a los pescados. Es una herramienta muy parecida a la herramienta con la que hacen los raspados. Ven que es como un cuadrito de metal que se va raspando así el hielo y el hielo molido se queda dentro de la cosita de metal. Entonces, este aparato que utilizan para quitar las escamas es muy parecido y ellos utilizan esta herramienta de metal para botar todas las escamas, pero no tienen guantes. Entonces, las escamas finititas de todos los pescados quedan incrustadas en la piel de los trabajadores, en la piel de los brazos y de los antebrazos, en la piel de las mejillas, en la piel del pecho, ¿ok? Entonces, ¿qué otra actividad laboral les parece que puede estar expuesta a los factores de riesgo biológico? En el documento también mencionaban a los que estaban expuestos con los libros, por ejemplo, los bibliotecarios, y esto lo hacían por algunos hongos. Y también mencionaban a otros que fabricaban quesos.
Entonces, como que cambiando un poco de animales e insectos, como que esto se me hizo muy súper interesante. Ujú. Ok, ¿qué más, Angelina? También podría ser los que se dedican pues a la ganadería y al proceso de la alimentación en cuanto a la sustracción de los alimentos. Ok, a ver, dime como un ejemplo más específico. ¿Los ganaderos de qué manera se exponen a factores de riesgo biológico? Por ejemplo, cuando extraen la leche, generalmente se da pues la brucelosis por la ingestión de que no está despasteurizada esta leche. Pero entonces era por la ingestión de la leche, no por la extracción. Y entonces el factor de riesgo sería un factor de riesgo alimenticio, ¿no? No sería un factor de riesgo laboral, porque no es que la brucela brinque de la ubre de la vaca a las manos del trabajador, sino sería por el consumo de la leche que no está pasteurizada. Dime, Melissa. Sí, pues también mencionaba el texto que la gente que se dedica pues como a trabajar dentro de los almacenes donde está todos los cereales, las semillas, todo esto, Exacto. también podrían estar expuestos a pues a estos riesgos biológicos, no solamente como virus y bacterias, sino algunos animales que se pueden llegar a pues a esconder, ¿no? entre todo pues lo que está almacenado. Así es. ¿Ustedes creen que las ratas son un factor de riesgo biológico? ¿Qué puestos de trabajo están expuestos a las ratas? Los Los que de trabajan comida, con ¿Los que cabalgan? ¿Quién no, dijo los que comida. cabalgan? Los de administración de almacén de fábricas de alimenticios. Pues de cualquier tipo de fábrica, ¿no? Las ratas se esconden en grandes lugares donde pueden obtener alimento y donde pueden dormir, o sea, donde pueden vivir. Entonces, en los grandes almacenes, ¿en dónde más puede haber ratas? En las cocinas, en los Cocinas también comedores entraría. industriales. Y también en los que trabajan en el metro. Sí, también. Muy bien, ¿qué otro puesto de trabajo o qué otro factor de riesgo biológico que no sea microorganismo? También en una parte mencionaba que, bueno, siguiendo lo del rubro acuático, de los buceadores, por bueno, que ellos están en contacto con algún tipo de esponjas y que les da una dermatitis por contacto. Ok, sí, No me acuerdo del tipo de esponja que era, pero básicamente era eso. ajá, me parece, no estoy muy segura si fue Karen o si fue Majo quien comentó algo acerca de los buceadores también. Ah, A ver, Marcelino, dime. Marcelino, ¿me escuchas? No, creo que no me escuchan. Dígame a alguien más, por favor. De otro factor. Ya, a ver, ok, dime. Es que me estoy trabando, pero bueno, ahorita en lo que se me trabó, no sé si lo mencionaron, pero se me ocurre que también los hoteles y esos que contratan salvavidas también pueden estar en contacto con riesgo biológico acuático. ¿Cuál sería el riesgo biológico? ¿Cualquier animal que esté dentro del mar? Bueno, ahí en la lectura también mencionaban justo corales, esponjas, o las medusas también, o algunas Claro, anguilas. claro. Ok, a ver, díganme otro puesto de trabajo que esté expuesto a un factor de riesgo biológico. Majo, dime. Mencionar, bueno, obviamente es muy obvio, pero lo de las chinches y las garrapatas puede ser un factor de riesgo tanto en veterinarios como para las personas que se dedican a los albergues para perritos, cositas así. Los albergues para personas. En México tenemos Ah, también, albergues sí, sí, para sí. las personas en situación de calle. Las Sí, guarderías también. Bueno, los Sí, que en las cuidan a los- sí, de guarderías. hecho, en el hospital nos dijeron así como, amárrense su pelo, no se acerquen tanto a los pacientes porque son pacientes de bajos recursos, entonces no sabemos. Así es, así es. Y en esta época de calor, muchachas, no vayan con bueno, ni ustedes, muchachos, si tienen el cabello medio largo, no vayan con el cabello suelto al hospital, porque esta época es la época del ganado piojuno, ¿no? Entonces, la mayoría, y no tienen que ser niños forzosamente, los adultos también tienen este tipo de parásitos, ¿no? En la cabeza, entonces hay que ir con el cabello recogido. Por ejemplo, hablando con respecto a los piojos o a los parásitos que se pueden transmitir o pueden contagiarse con contacto directo, ¿cuál es la profesión que se les ocurre que puede estar expuesta al contagio de este tipo de cosas? Pues el cuidado Maestras, personal, ¿no? Peluquería y estilismo. Sí, o esas, las dedicadas al cuidado, a la belleza. ¿Qué les parecen las profesoras de las estancias que cuidan a los bebés? Las profesoras de primaria, las profesoras de secundaria,
las terapeutas ocupacionales que se dedican a tratar con niños, las personas que están atendiendo a cualquier persona de bajos recursos o en situación de calle. ¿Qué más? Dime, Jairo. Bueno, yo le quería comentar de otra profesión que, bueno, realmente no sé cómo se llama, pero son las personas que se encargan de supervisar como las plantas de tratamiento de aguas. Okay. Entonces me imagino que ahí, pues, ahí podría como que ser como una fuente importante, pues, de criadero de, de animales, de insectos y pues también de microorganismos, ¿no? Ok, acabas de decir algo muy importante. Hay vectores, ¿no? Los insectos que crecen en aguas estancadas, en aguas sucias, como el mosquito que transmite el dengue, el mosquito que transmite, hay un microorganismo que transmite chagas y todos estos, pues también son factores de riesgo biológico que pueden tener los trabajadores. Por ejemplo, hay una zona endémica de chagas en México y hay una producción específica de una fruta que tiene una alta prevalencia en Chagas. ¿Saben qué región del país es y qué fruta es? Los cultivadores de plátano. No sé por qué en específico, no me acuerdo en este momento, pero en la región de Chiapas, del sur de Oaxaca, esa zona, cosechan plátano y entonces es una zona endémica de Chagas. Primero por las viviendas que utilizan, porque ahí es donde se almacena o donde vive de manera preferencial el parásito, pero en las plantíos de plátano también tiene una preferencia, no recuerdo, insisto, en este momento por qué, pero allí es una zona endémica de Chagas y el factor también puede ser biológico laboral, porque los trabajadores son los que se contagian. Por ejemplo, díganme... Sí, dime. Perdón, podrá ser por la chinche besucona, ¿no? Chagas no, el Chagas no es por la chinche besucona, es por un trepanosoma, no sé qué cosas, no me acuerdo cuál es. Trepanosoma cruzi, pero justo el vector sí es según yo, la chinche besucona. Ok. Los mosquitos, ¿no? También, insisto, en aguas estancadas, en las llanteras. Por ejemplo, díganme, un trabajador de lavandería, ¿ustedes creen que tiene factor de riesgo biológico? En las lavanderías hospitalarias. Sí. ¿Por qué sí? Y los normales también. Porque igual no sabemos los hábitos de los pacientes, ¿no? Entonces, no sé, y si lleva mucho tiempo ahí o se le pega alguna chincha y pues ya si se pegó ahí en la ropa, pues tienen que lavar toda como a altas temperaturas así para que ya no se transmita ese pues bichito. Así es, aparte a lo mejor también están todavía en contacto con los fluidos corporales de los pacientes, ¿no? Y todos los fluidos tienen factores de riesgo biológico, absolutamente todos. ¿Cómo podemos decir que una persona que está en contacto con un fluido corporal no tiene riesgo de contagiarse de hepatitis B, hepatitis C, y hepatitis D, y hepatitis C, y VIH, y etc., ¿no? Entonces, los trabajadores del área de la salud somos los principalmente expuestos a factores de riesgo biológico, pero no somos los únicos. A mí es lo que me interesaba que les quedara claro, ¿ok? No solamente existen los microorganismos como factor de riesgo biológico, sino también animales de diferentes tamaños que funcionan como factor de riesgo biológico. Dime, Melissa. Sí, también una parte que me pareció importante es que mencionaba que, por ejemplo, cuando había picadura por chinche, era muy peligroso en niños. Y yo, bueno, primero pensé, pues esto que tiene que ver, ¿no? Pero ya después recordé que hay niños que justamente, pues, los ponen a trabajar de estas zonas donde están estos animales. Entonces también es bastante preocupante que, pues, coexistan con este tipo de plagas y que, pues, al final causan más daño, sobre todo pues, en esos pequeños. Así es, ¿se acuerdan que en las primeras clases que tuvimos, cuando hablamos acerca del trabajo infantil, les platicaba yo que hay una comunidad en Querétaro que se dedica a hacer tabiques y los principales trabajadores de esta comunidad son los niños, porque los niños tienen mucha agilidad por sus pies pequeñitos y se encargan de voltear, primero de mezclar la masa con la que hacen los tabiques y luego los tabiques son secados al sol. Ellos caminan de una manera muy particular sobre los tabiques y mientras van caminando y van dando el paso los voltean. Entonces tienen contacto con el barro, con la mezcla de todos los ingredientes en crudo, que finalmente hay muchas larvas que se introducen por la piel. Recuerden una larva, un microorganismo de larva que se introduce por la piel y anda como gusano por todo el cuerpo. ¿Cómo se llama? ¿Larva negra? ¿Larva negra? Negra. Ajá. Sí, hay una, no sé si es la misma de Leptospira.
Sí, sí, es la misma. Ok, entonces, bueno, queda claro y súper claro. A ver, dime, Stephanie. Sí, también que se mencionaba que los que están como en contacto con el microscopio y que no cambian constantemente los lentes oculares podían tener enfermedades oftalmológicas, ¿no? Principalmente por Staphylococcus aureus. O Claro. también se me hizo sorprendente lo de las mantas y las rayas, que con su cola pueden picar y penetrar ciertos órganos y puede ser hasta como letales o pueden causar descargas eléctricas. Así es, así es. También mencionaba que a pesar de que había ido aumento en la tala de árboles en la zona de Brasil, el número de incidencia de muertes por picadura de serpientes seguía siendo la misma. Claro, También, habrá en México, digo, estás hablando de Brasil, está muy interesante, pero ¿habrá en México alguna zona en particular donde podamos hablar de una incidencia importante de las mordeduras de víboras? Pues Porque en quisiera México pensar que en el tiene una norte, gran diversidad de serpientes y de víboras. Perdóname, Majo, ¿qué dijiste? que quisiera pensar que en el norte, o sea, por ejemplo, sé que la zona de Sonora es como muy común que haya picaduras de alacranes y hasta en los centros de salud tienen ya lista el Exacto. antídoto. Incluso aquí en la Ciudad de México hay diferentes alcaldías que son endémicas en picaduras de alacranes. Aquí en la Ciudad de México hay algunas alcaldías que tienen una población importante de este tipo de insectos. Pero, por ejemplo, en el norte del país, por supuesto, hay serpientes, pero hay serpientes de un tipo, ¿no? Entonces, tenemos una variedad tan amplia de serpientes que las serpientes del norte son de ciertas características y tienen cierto antídoto. Las serpientes del centro del país, de las zonas húmedas, de las sierras, de la Sierra Madre Oriental, de la Sierra Madre Occidental, son unas serpientes completamente diferentes, de otro tipo, y tienen otro antídoto. Las serpientes del sur o del suroeste, de toda la Riviera Maya, de la zona de Chiapas, son serpientes diferentes a las del centro del país y a las del norte, con características diferentes, con un veneno diferente y con un antídoto diferente. En realidad, todo nuestro país es endémico de serpientes. Hay zonas donde son predilectas, pero nuestro país tiene una amplia variedad de serpientes y de víboras. E igual de insectos. Somos un país con ecosistemas muy variados y ricos, muy ricos en diferentes seres vivos, y la mayoría de estos seres vivos pueden convertirse en un factor de riesgo biológico para los trabajadores, ¿ok? Es cuestión de que ustedes ubiquen un centro de trabajo. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a pensar en un centro de trabajo para que todos encontremos un factor de riesgo. A ver, David, dime cualquier centro de trabajo que se te ocurra en este momento, ya sea el sector primario, secundario o terciario. Dime, ¿algún puesto de trabajo? Ese sería el primario, ¿no? Porque estamos obteniendo la materia prima. Ok, entonces, en esta fábrica, con respecto a la madera, ¿qué factores de riesgo biológico podemos encontrar? ¿Alguien más? hay, por ejemplo, bueno, lo que decía David, sé que la producción de chicle se hace por un árbol en la parte del sur de México. Entonces, cuando se hace el proceso de la producción del chicle, también tenía la predisposición a enfermarse de Chagas. Entonces, podría ser también Sí, el chicle se elabora con una resina que se extrae de la corteza de los árboles, y haz de cuenta como que la corteza la suda, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero estábamos hablando del ejemplo de David, dentro de una fábrica donde ya están manipulando los troncos para cortarlos, para limarlos o como sea. ¿Cuál es el factor de riesgo biológico que puede haber ahí? La inhalación de esporas por actinomicetos que causaba conjuntivitis o asma. Exactamente, ahí como que podemos irnos más a microorganismos, porque como ya llegan los troncos cortados, va a ser difícil que encontremos algún microorganismo o vamos a tener algún ser vivo de mayor tamaño que pueda afectar a los trabajadores. Entonces ahí sí nos vamos más como a los microorganismos. A ver, Eric, dime otro puesto de trabajo donde podamos pensar que pueda haber factor de riesgo biológico. Podría ser los que fabrican el acero. El acero, a ver, dime, ¿cómo qué factor, vamos a pensar todos qué factor de riesgo biológico puede haber en la producción de acero? Ahí hay altas temperaturas, hay radiación no ionizante, hay exposición a metales, hay, si nos ponemos muy flamencos, puede ser, no sé, puede haber exposición a una mala iluminación,
a ruido. ¿Dónde estaría el factor de riesgo biológico ahí, Eric? No sé si sería propiamente en el trabajador, porque como están a altas temperaturas, tienen que utilizar el equipo y este equipo puede hacerlos sudar mucho. Y a lo mejor al sudar mucho puede ser que sea mayor propenso a que entren bacterias. Entonces, ¿cuál sería el factor de riesgo? ¿Sería el factor de riesgo de altas temperaturas o sería el factor de riesgo biológico? Porque el factor de riesgo biológico no está en el ambiente laboral, sino lo que está ocasionando el sudor del trabajador es la elevada temperatura. Entonces, allí el factor de riesgo sería la temperatura. ¿Ok? ¿Qué les parece un policía? Díganme cuál es el factor de riesgo biológico que podríamos encontrar en un policía. Pues infecciones, ¿no? Porque están en contacto con muchas personas. Bueno, puede estar en contacto con muchas personas. Ok, si demuestras que en realidad tuvo contacto con alguna persona enferma, pues sí, ¿no? Por ejemplo, eso pasó con el COVID. Hay muchos policías que solicitaron su calificación de riesgo de trabajo por COVID y como yo demostraba que al haber atendido a alguna persona o al haber estado cerca de una persona en exposición del trabajo, los contagió de COVID cuando el COVID se podía contagiar en cualquier momento porque se trata de una pandemia, ¿no? Es un poco más difícil de demostrar, pero ¿qué les parece una mordedura de perro? ¿Es un factor de riesgo biológico o no? Ok. A ver, en una maestra o en un maestro, aparte de los piojos que ya mencionamos, ¿qué factor de riesgo biológico podría tener de exposición una profesora o un profesor? Podría ser en los laboratorios cuando hacen experimentos o así, también puede haber como... ¿Los profesores? Pues sí, ¿no? Cuando entran a clase con los alumnos a hacer todo este tipo de procedimientos. Ah, ok, ya te entendí. Por ejemplo, cuando hacen disecciones, ¿no? No sé si a ustedes les tocó en la primaria o en la secundaria, pero que se hace disección de una rana, que se hace disección de una pata de pollo, de una pierna de pollo o algo así, ¿no? Ok, sí, sí podría ser. Dime, Marcelino. Pues también todas las infecciones virales o en general, sobre todo respiratorias que puedan tener los niños y ellos tienen que estar en contacto con ellos. Ok, sí podría ser, insisto, si lo podemos demostrar, ¿no? Sí lo podemos demostrar. A ver, díganme en un coordinador del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina. ¿Por los cadáveres? ¿Qué? ¿Qué pasa con los cadáveres? ¿Están sumergidos en sustancias en fórmula? Bueno, es que yo siempre tuve duda de eso, porque a nosotros siempre nos decían como de que, bueno, es que ya están preparados, o sea, no, pues si realmente se cortan, porque sí había compañeros que de pronto se llevaban a cortar, pues no tienen como mayor riesgo, pero pues se me hacía muy extraño porque cada que alguien se cortaba, pues lo mandaban a, pues a ponerse vacunas y a un chequeo, entonces como que siempre me generó duda eso. Ajá, y ahora que estás en el 8º semestre, ¿qué te respondes ante esa duda? Porque los cadáveres no tienen un proceso de preparación de 1 mes o 2 meses. Tienen un proceso de preparación de mucho tiempo, ¿no? Mucho, mucho tiempo. Entonces, tiene un tratamiento especial con diferentes sustancias químicas que a veces el tratamiento es de 2 o 3 años. No crean que son cadáveres frescos. Primero tuvieron que estar extraviados durante mucho tiempo, nadie tuvo que haberlos reclamado durante muchísimo tiempo, los mandaron a la fosa común y alguien los donó, ¿ok? Para su estudio. Entonces, después de todo el tiempo que pasaron perdidos sin que nadie los reclamara, la Facultad de Medicina lo obtiene como una donación y entonces se lleva a cabo una preparación que a veces es de 2 o 3 años. Entonces, en efecto, cualquier microorganismo que haya vivido en ese cadáver o en esa persona, pelas. Entonces, puede haber un riesgo de infección por microorganismos, justamente, o sea, por infección por bacterias, no porque el cadáver te vaya a contagiar nada, sino por cuestión de limpieza. Nada más, y tiene más que ver con las herramientas que con el propio cadáver, ¿no? Entonces, ¿no se les ocurre que el coordinador de anatomía puede tener alguna exposición, un factor de riesgo biológico? Sí, podría estar expuesto a tétanos, ¿no? Que era tétanos por las herramientas que nos está trabajando. ¿Por las qué, perdón? Por las herramientas que está utilizando. Sí, podría ser si están contaminadas, ¿no? Si tienen óxido, si no han tenido un buen tratamiento y tiene una herida con eso, sí, se puede contaminar del Clostridium. Ok, un músico que toca el piano, ¿tiene algún factor de riesgo biológico?
Pues si no se lava las manos, a lo mejor y sí, ¿no? Porque no sabemos cuántas personas usan ese mismo piano. O sea, no sé, me imagino que es un músico que va a la orquesta, ¿no? Y le toca, no sé, de 1 a 2, pero a lo mejor de 2 a 3 hay otro músico y no limpiaron ese piano y el anterior tenía gripa, entonces estornudó en el piano y pues, ya, se enfermó. Ok, muy bien, dime, Tania. No puede ser por la madera, por lo mismo que había dicho Stephanie de las esporas. O No, no pero se la puede. madera de los pianos ya es súper tratada, ¿no? O sea, para Ujú. empezar es madera de un árbol especial, de una calidad en especial, y ya es madera tratada, incluso con barniz, porque las teclas no son de madera pura, sino ya están barnizadas de manera especial, ¿no? Entonces, sí, me inclino más a pensar a el contacto que se tuvo y a la falta de limpieza para que lo toque una nueva persona, ¿no? A ver, vamos a pensar en otro puesto de trabajo. Un recolector de fresas. Hepatitis, puede ser hepatitis A, ¿Por qué? pues porque se riegan con aguas tratadas la mayoría y pues si está como que agarrando las fresas así, no se lava las manos o no tiene un equipo de protección o incluso se llega a comer una fresa de ay, se ve muy rica y se me antojó. Pero eso no es factor de riesgo laboral porque él no está contratado para comer fresas. Es que las fresas a veces pueden generar lesiones, bueno, la planta de la fresa puede llegar a generar lesiones dérmicas y pues puede infectarse con yarda o así, pues o sea, son como medios de inoculación como yarda y yarda de hambre, así, Okay, ¿no? sabemos que la calidad de las aguas con las que se riegan este tipo de frutas o verduras no es la mejor, son aguas negras. Sin embargo, no quiero que piensen en el consumo, sino en la persona que está trabajando para obtener esta fruta, ¿ok? Las que participan en la siembra, en la riega y en la cosecha de la fruta, ¿cuál es el factor de riesgo que puede tener? Vamos a pensarlo de manera rústica. Ellos tienen que quitar con su manita la tierra que está alrededor de la fresa, entonces ahí estarán expuestos. Sí, podría ser a picadura de algún insecto que esté por ahí, ya que no muchos son guantes, entonces los puede picar cualquier insecto, incluso no solamente en la tierra, no sé, en el aire, alguna abeja, o en la misma fruta, una araña, o lo que sea, tienen que tener protección, entonces si no la tienen pueden correr todo ese tipo de riesgo. Claro, claro. A ver, lo que quiero que entiendan, o sea, muchos están pensando en factores de riesgo, como ambiental o en el otro un factor de riesgo diferente a lo laboral. Quiero que piensen en la persona que está trabajando para hacer esto, no quien se lo coma, no quien lo disfrute, sino la persona que está trabajando para la obtención de esto, ¿no? A ver, ¿quién más? ¿Un minero puede tener un factor de riesgo biológico? ¿Cuál, Jairo? Cuéntame. Pues bueno, tienen contacto pues con la tierra, principalmente, ¿no? Están en un ambiente, pues, ¿cómo decirlo? Pues muy empolvado. ¿En las cuevas o en las minas? ¿Cuáles son los animales que están de manera primordial? Las palomas en la superficie de la tierra y los murciélagos, ¿no? Y entonces las palomas y los murciélagos hacen popó y esa popó se llama guano. El guano contiene diferentes hongos y diferentes esporas que ocasionan histoplasmosis, coccidioidomicosis. ¿Ok? Entonces, al estar expuestos a los productos de desecho de algunos animales, por las características donde ellos trabajan, ellos pueden inhalar este tipo de esporas también y les ocasionan diferentes enfermedades. Pero el factor de riesgo en realidad es el factor de riesgo biológico, porque es producto de un ser vivo lo que están inhalando. ¿Ok? También podría ser, bueno, dependiendo la zona, si la cueva o la mina se encuentra en un lugar árido, puede haber dentro, no sé, serpientes o arañas. Igual tendrían que estar como preparados y llevar, no sé, así es, algún instrumento para poder, bueno, por ejemplo, botas o algo para que no los piquen. Claro, claro, el equipo de protección que deberían ser, pues, la protección del calzado que proteja de las mordeduras a ese nivel. A lo mejor, si saben que el tipo de serpiente que habita por ese lugar tiene capacidad de elevarse y morder en la zona media del cuerpo, bueno, pues la protección que sea necesaria. Por ejemplo, en los apicultores, que son las personas que se dedican a trabajar con abejas, ¿sí han visto cuáles son sus trajes? Parecen como trajes de astronautas, ¿no? Con una careta especial, con un gorro especial, con guantes especiales. Entonces, ese es el equipo de protección, porque finalmente si ellos
ellos se dedican a eso, su trabajo es recolectar la miel o es cuidar el panal de abejas o lo que ustedes quieran, si sufren de una picadura, entonces ese es un factor de riesgo biológico. La picadura es consecuencia de un factor de riesgo biológico. Claro, y entonces lo evitamos mediante un equipo de protección. Ok, muy bien. Espero entonces que haya quedado claro para ustedes los tipos de factores de riesgo biológico, que no nada más son microorganismos, que también son seres vivos de diferentes tamaños y que no solamente los trabajadores de la industria de la salud son los que tenemos exposición a los factores de riesgo biológico, ¿ok? Vamos a hablar acerca de trastornos de sueño en este momento, muchachos. Para el viernes vamos a ver ergonomía y vamos a ver la generalidad de estrés, ¿ok? Hoy vamos a hablar de trastornos de sueño y entonces para hablar de trastornos de sueño les voy a compartir una pantalla, ¿ok? Me avisan por favor si ya estamos viendo la pantalla. Ya se ve. ¿Ya se ve? Ok. Denme un segundito, porque no sé dónde estoy. Muy bien. Dice horarios y ritmos de trabajo, ¿sí? ¿Es la que están viendo? Sí. Sí, es esa. Ok, muy bien. Para que podamos entender los trastornos de sueño, tenemos que acordarnos de la fisiología del sueño, muchachos, y del tiempo que tarda la fisiología normal del sueño, ¿ok? El sueño tiene habitualmente 4 fases. Todas las fases son sumamente importantes, es decir, que no podemos llegar a la fase 4 sin haber pasado por la fase 1, 2 y 3, no podemos llegar a la fase 3 sin haber pasado por la fase 1 o 2, ¿ok? Estas fases son las fases del sueño e inequívocamente pasamos por las 4. Debiéramos pasar por las 4. No nos podemos saltar ninguna, sin embargo, sí puede ocurrir que llegamos a la fase 1, a la fase 2 y a la fase 3 y no alcanzamos la fase 4. Y desafortunadamente la fase 4, que es el sueño REM o la fase del movimiento rápido de ojos, es donde nuestro metabolismo entra en un estado basal y donde tenemos efectivamente un sueño reparador y una recuperación y una reparación celular, ¿ok? Entonces, podemos tener una hora en la fase de adormecimiento. Estoy hablando de un ejemplo, no significa que eso es lo que dura en realidad, ¿ok? Podemos tener una hora de adormecimiento, podemos tener una hora de sueño confirmado, podemos tener una hora de sueño profundo. Si no caemos a la fase REM, es como si no hubiéramos dormido nada, porque nuestro cuerpo no tiene la fase reparatoria, ¿ok? Y el sueño REM, que es la fase de movimientos rápidos de ojos, es la única fase que es reparadora para nuestro organismo. Es el único momento en el que nuestro cuerpo llega al metabolismo basal y hay reparación celular. Y hay descanso efectivo, ¿ok? Entonces, tenemos, ¿cómo se caracteriza o cómo creen que podemos identificar la fase de adormecimiento? Cuando ustedes están preparándose para dormir o cuando ya están dispuestos para dormir, ¿cómo podrían describirme la fase de adormecimiento? ¿Por los bostezos? No, y todavía no llegamos a adormecimiento. El bostezo es una señal de hipoxia. Ah. Exacto. Entonces, el bostezo habitualmente no tiene nada que ver con el sueño, sino es una señal de hipoxia. Tú puedes estar bostezando y no estar preparado para dormir. Cuando estás bostezando y no estás preparado para dormir, entonces lo que tienes que hacer son respiraciones profundas, que si quieren, eso vamos a hacer el viernes ejercicio. Les voy a enseñar cómo respirar, hacer 6 inhalaciones profundas para evitar los bostezos cuando se supone que no debes dormir. Estamos hablando, por ejemplo, que si a las 3 de la tarde que te estás tomando una clase y empiezas a bostezar, ¿se acuerdan lo que hablamos de los 50 o 55 minutos donde ustedes deben de estar atentos, donde la neuropsicología establece que ustedes tienen capacidad de mantener la atención? Una manera en la que ustedes pierden la atención es empezar a bostezar porque el cuerpo está sufriendo, el cerebro está sufriendo de hipoxia. Entonces, si ustedes aplican estas respiraciones de manera adecuada, el cuerpo y el oxígeno, el oxígeno regresa al cuerpo y al cerebro y de nuevo se ponen alertas. Entonces, no, el bostezo no es señal de adormecimiento. El adormecimiento literalmente es cuando ustedes se están quedando dormidos y tienen como periodos de conciencia o inconsciencia, como que oyen, como que no oyen, como que están abiertos los ojos, como que están cerrados. Ese es el periodo de adormecimiento. Marcelino, ¿quieres preguntar algo? No, doctora. Es que alguien levantó la manita, pero como tengo la pantalla abierta, no alcanzo a ver a todos al mismo tiempo, como cuando tengo, no sé si fue Marcelino o Eric quien levantó la manita. Pero ahorita que no los estoy viendo a todos. Doctora, es que justamente le iba a decir que, bueno, cuando sientes pesados los párpados, puedes decirlo como cuando estás durmiendo. Pero ya me ganó y lo mencionó antes.
Ok. Les voy a pedir, por favor, que ahorita que no los estoy viendo a todos y que no les puedo dar la palabra porque no veo cuando levantan la manita, sí hablen, nada más me dicen quiénes son, por favor, sí, me dicen su nombre y ya me dicen lo que quieran aportar. Entonces, el adormecimiento es entonces cuando estamos como entre azul y buenas noches, ¿sale? Cuando apenas los ojitos se están cerrando, cuando de repente ya no sé, como que me desconecto un minuto y vuelvo a abrir los ojos, y a todos nos pasa cuando estamos, perdónenme, cuando estamos preparándonos para dormir, aunque estemos acostados en la cama, aunque ya estemos reposando en el lugar que seleccionamos para dormir, tenemos la etapa de adormecimiento, ¿ok? La segunda etapa es la etapa del sueño confirmado. Cuando ya no, ya es entre ese azul y buenas noches, cuando ya tenemos tenemos cerrados los ojitos y ya es difícil que reaccionemos, ¿ok? Aquí en el sueño confirmado estamos dormidos, pero es lo que le llamamos el sueño ligero, ¿ok? Aquí es donde es muy fácil que nos despertemos. Ya estamos dormidos, ya no abrimos los ojos, ya tenemos una respiración un poquito diferente. Sin embargo, en esta etapa todavía es muy fácil que despertemos. ¿Ok? La tercera fase es el sueño profundo. Aquí incluso hasta nuestras ondas cerebrales empiezan a cambiar. Aquí la respiración es más profunda. Aquí la frecuencia cardíaca disminuye y en esta ya nuestra actividad cerebral disminuye. Aquí ya estamos en el sueño profundo en donde o nos tienen que hablar fuerte o nos tienen que mover para que podamos reaccionar, ¿ok? Aquí con un simple ruido, con una voz ligera, con algo tenue, no despertamos. En el sueño profundo es cuando ya estamos, el sueño ya está completamente instalado y ya hay algunas variaciones en las respuestas fisiológicas. Y finalmente, cuando llegamos a la fase REM o al sueño que contiene el movimiento rápido de ojos, estamos perdidamente dormidos, pero aparte, en este momento es donde hay una regeneración celular. En las tres primeras fases pueden involucrar diferente tiempo, ¿ok? Puede ser que a una persona le cueste muy poco trabajo llegar al adormecimiento y al sueño confirmado, es decir, se queda dormido muy rápido. Hay personas a las que les cuesta trabajo conciliar el sueño. ¿Qué significa? Que el adormecimiento y el sueño confirmado tardan en instalarse. Entonces, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 pueden tener diferentes latencias, eso depende de cada persona. Sin embargo, se ha encontrado que la fase REM sí tiene una latencia promedio en todas las personas, que debe durar más o menos 90 minutos. Es un ciclo de sueño, muchachos, ¿ok? Un ciclo de sueño REM dura más o menos 90 minutos. 90 minutos en el cual el cuerpo está en metabolismo basal, en el cual el cuerpo se está regenerando, en el cual hay regeneración celular, hay regeneración de órganos. Entonces, en estos 90 minutos estamos dormidos profundamente y los ojos se mueven como locos. ¿Alguna vez han visto el movimiento rápido de ojos de una persona dormida? No, Sí. ¿en serio? ¿Nunca han visto? Bueno, nada más como veo enfrente a Manuel y veo a Eric y son los dos que están diciendo que no sé si todos los demás digan que no, pero es interesante, vean, esto es mucho más fácil de ver en un pequeñito. Los niños pequeños caen mucho más rápido a la fase REM. El efecto de los ojos, bueno, en el universo yo me acuerdo que hay como un ejercicio, hay como que te empiezan a mover, te empiezan a girar y de repente te paran y se mueven todos los ojos así, más o menos. Exacto. Bueno, ese no tiene que ver con la fase REM, eso tiene que ver más con el equilibrio, con los otolitos, ¿no? Pero sí, ese ejercicio está interesante. Te ponen a girar y te paran y los ojos siguen girando. Te das cuenta que tienes nistagmus, ¿no? Exacto. En la fase REM, ojalá tengan la oportunidad de ver, por ejemplo, a un pequeño. En un pequeño es muy fácil verlos caer en un sueño REM. Ellos están dormidos, respirando de manera profunda y con los párpados cerrados se ve el movimiento ocular de un lado para otro, de un lado para otro. Ese movimiento ocular indica que ya se cayó a la fase REM, ¿ok? Y esta fase dura 90 minutos y lo normal o lo habitual o lo sano es que una persona adulta tenga 4 o 5 ciclos REM en la noche. Entonces vamos a sacar cuentas. Si cada ciclo REM es de 90 minutos y lo normal es que tengamos 5, ¿cuánto deberíamos de dormir al menos? 7 horas y media. Matemáticas, muchachos. 7 horas y media. Exactamente. Siendo adultos, ¿eh? Yo no sé si ustedes han estudiado alguna vez la fisiología del sueño o la fisiopatología del sueño, pero es una mentira que un adulto necesite menos de 8 horas de dormir para restablecerse. Los adultos también necesitamos de 7 a 8 horas de dormir para tener una reparación completa, ¿ok? No significa que porque ya estoy viejo y tengo 25 años puedo dormir 6 horas. 6 horas no me permiten completar los ciclos REM que mi cuerpo necesita para repararse.
¿ok? Entonces, aún siendo adultos, necesitamos dormir al menos 7 horas, entre 7 y 8 horas. Ustedes me van a decir, no, no es cierto, yo estoy hecho para vivir la vida de noche, yo soy un búho salvaje y duermo 3 horas en la noche nada más. Les tengo una noticia, con 3 horas solamente están alcanzando 2 ciclos REM y su cuerpo no está llevando a cabo ni la mitad de la reparación que tiene que llevar a cabo, ¿ok? Entonces, debemos de tener de 4 o 5 ciclos de fase REM. ¿Alguna pregunta con respecto a las fases del sueño, muchachos? Yo tengo una. ¿Quién es yo? Manuel, dime. Bueno, es una duda de qué tanto influye el tener una adecuada respiración en el sueño. O sea, por ejemplo, supuesto. Si un paciente tiene, no sé, alguna anomalía. Como la apnea del sueño, ¿no? Ajá. ¿Qué tanto influye? O sea, ¿cómo afecta? Claro en que términos afecta. de gravedad. Si te acuerdas, les dije que, por ejemplo, en el sueño, en la fase 3, en el sueño profundo, ya empieza a haber una disminución en la frecuencia respiratoria con respiraciones muy profundas. No significa que tengas taquipnea, al contrario, tienes un poco de bradipnea. ¿Por qué? Porque las respiraciones son muy profundas y son menos las respiraciones de las que tenemos despiertos. ¿Cuántas respiraciones por minuto tenemos despiertos? ¿O es lo esperado? ¿Cuál es la frecuencia? De 12 a 20. De 12 a 20. Entonces, cuando estamos dormidos, cuando llegamos al sueño profundo, a veces podemos hacer 10 respiraciones en un minuto, pero son respiraciones muy profundas, respiraciones que incluyen inhalación y exhalación, ¿ok? Si tenemos inhalación y exhalación sin interrupción, entonces se lleva a cabo el intercambio gaseoso y toda esta situación a nivel pulmonar que nos permite oxigenarnos. Ahora, ¿qué crees que pasa, Marcelino? Si en este sueño, perdón, Manuel, si en este sueño profundo o en la fase REM, una persona presenta apnea, apnea declarada, donde tienen una inhalación y dejan de respirar 9 segundos y luego realizan la exhalación. Durante 9 segundos el cuerpo estuvo sin oxigenarse, pero no es solamente en una inhalación, es en 12 inhalaciones por minuto, por 60 minutos, por 8 horas que están dormidos. Entonces, ¿durante cuánto tiempo el cerebro y todos los tejidos se quedan sin oxigenación? Durante ¿Sí? mucho. Exacto, pero sí entiendes mi punto, sí ves hacia dónde me estoy dirigiendo. Entonces, tiene que ver primero con que el sueño no va a ser reparador, porque durante el tiempo que la gente deja de respirar, no hay reparación celular, no hay metabolismo basal, no llegan al descanso profundo. Entonces, la apnea es un problema muy importante. Una persona que tiene una apnea del sueño severa puede incluso caer en paro cardíaco. Por eso es necesario. Es muy diferente, muchachos, no quiero que confundan los ronquidos con una apnea del sueño, ¿ok? Hay gente que ronca y que no tiene apnea. Los ronquidos tienen otro mecanismo fisiopatológico que tendrán que aprender en otorrino o que deberán preguntarle al otorrino para que lo puedan entender. No es lo mismo roncar que tener apnea. La apnea es que durante el proceso del sueño tienen una inhalación, dejan de respirar durante algunos segundos y luego realizan la exhalación, pero existen justamente periodos de apnea, periodos donde no hay oxigenación, donde ellos dejan de respirar. Y entonces eso se traduce en muerte celular, indiscutiblemente. Muerte celular a diferentes niveles, a nivel neuronal, a nivel pulmonar, a diferentes niveles, ¿ok? Entonces, el no respirar de una manera adecuada en la noche nos trae como consecuencia que no tengamos un sueño reparador, que no tengamos un descanso, que no haya reparación a nivel celular, pero aparte que haya periodos de hipoxia. Y me fui en algo muy extremo a la apnea, pero ¿qué pasa con las personas que tienen desviación del tabique nasal? Justo por eso le preguntaba, le iba a preguntar qué pasaba de las personas que tienen así, por ejemplo, bueno, yo tengo una desviación, entonces en la noche me cuesta mucho conciliar el sueño y siento que mis respiraciones no son como muy profundas, son muy superficiales. Claro, seguramente tu manera de respirar pues, no está permitiendo que caigas ni siquiera a sueño profundo y mucho menos a fase REM. Entonces, la corrección de la dirección del tabique nasal no es estética, la indicación no es estética, la indicación es funcional. Igual los que tienen las hipertrofias de cornetes, o sea, esos que amanecen mocosos toda la vida y que amanecen ahí todos gangosos y que saben que tienen hipertrofia de cornetes y le sacan a la cirugía, pues se están muriendo neuronas, ¿no? Y la cirugía de corneto dura 30 minutos, sí es molesta durante un par de días, pero les ayuda a que no se les mueran las neuronas durante un buen rato, ¿no? Entonces, la hipertrofia de cornetes, la desviación del tabique nasal,
Las malformaciones de la nariz, del paladar y de la boca también influyen de manera importante en la respiración. Aunque ya dijimos que la boca no participa en el proceso respiratorio, en el momento en que estamos dormidos sí toma un papel importante, porque puede ser que estemos haciendo la exhalación por la boca cuando la boca no debe participar en el proceso respiratorio. Y si estamos exhalando por la boca es porque el aparato respiratorio, desde que empieza por la nariz, no es capaz de realizarlo. ¿Ok? Entonces deben de tener salud y a los trabajadores también tenemos que procurarles la salud al dormir. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a las fases del sueño? Dime, David. No, fíjate que tienes razón, fíjate que tienes razón. Las 4 fases del sueño, las 4 etapas del sueño están contempladas dentro de 90 minutos, tienes toda la razón. Y en la noche es normal que este ciclo del sueño, es decir, después de la fase REM, vamos a regresar a adormecimiento por algunos minutos, después a sueño confirmado, después a sueño profundo y después a sueño REM. Después de que termina la fase del sueño REM, regresamos al adormecimiento. Por eso hay algunos, no sé si han escuchado algunas personas que suelen despertarse, si se duermen a las 9, despiertan a las 11:30, a las 3 de la mañana, a las 4:30 de la mañana. Es cuando regresamos al ciclo de adormecimiento. Tienes toda la razón, David, gracias por la corrección. Las 4 fases del ciclo del sueño duran 90 minutos y entonces lo adecuado es que tengamos 4 o 5 ciclos del sueño durante toda una noche, ¿ok? Sí quedó claro, te agradezco mucho por hacerme la corrección, David. ¿Sí quedó claro cómo quedó así? Las 4 fases del sueño involucran 90 minutos, las 4 en conjunto, ¿ok? Y tenemos que tener más o menos 4 o 5 ciclos del sueño que involucran las 4 fases. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, doctora. La fase REM únicamente dijo que duraba 20 minutos. ¿O de cuánto? 15 a 20, no, de 15 a 20 minutos. Y las 3 anteriores son las que no tienen un tiempo establecido. Aquí sí depende de cada persona, ¿ok? La REM es la única que se tiene más o menos un promedio establecido. Sin embargo, lo que decía David, eso de dormir un ciclo y que ya tienen un sueño reparador, no es cierto. No es cierto. O sea, un ciclo de sueño no te repara en lo absoluto. Exacto. Así es, imagínense cuando ustedes estén en el infiernado, cuando estén en la residencia, si en el infiernado les va bien, a lo mejor van a dormir en algunos servicios 15 minutos. ¿De qué les va a servir dormir 15 minutos? De nada, absolutamente de nada. No van a tener sueño reparador, no van a llegar al metabolismo basal, no van a tener regeneración celular. Entonces, entre dormir 15 minutos y no dormir nada, escojan no dormir nada, porque los 15 minutos solamente los van a hacer sentir más agotados, los van a atolondrar más. Doctora, sí. ¿Y entonces qué pasa con las siestas? Porque bueno, ha sido muy controversial, ¿no? El si se debe de tomar una siesta o no. Y yo he leído como que varios estudios de que unos que dicen que sí es mejor y otros que no. Pero bueno, creo que aquí en lo particular la mayoría ha experimentado esas veces que te quedas dormido en el metro, no sé, media línea y son 20, bueno, a mí me pasa, son 20 minutos, yo me echo media línea. Y de verdad me quedo dormida y es como si hubiera dormido lo de toda la noche. Yo duermo súper bien en el metro. Y digo, ay, ¿por qué me pasa esto? A veces hasta me voy a dormir en el metro y ya me siento mejor. Es lo que tú percibes por la fatiga que tienes, pero en realidad no estás teniendo un sueño reparador. O sea que me engaño yo misma. Exacto, es por la fatiga que tienes, por la desorganización que vives, pero no es porque estés teniendo un sueño reparador. De hecho, con respecto a las siestas, sí se recomienda, bueno, los estudiosos del sueño sí recomiendan siestas, pero las siestas no mayores de 30 minutos.
porque la siesta solamente te ayuda para descansar, no para reparar. Y por ejemplo, las siestas nunca deben ser postprandiales, ¿no? Jamás deben ser postprandiales. Si te vas a dormir un rato, tiene que ser lejos del consumo de alimentos. O sea, el mal del puerco infinito, malísimo, no dejen que les ataque, ¿ok? El mal del puerco infinito no es sano, no tienen por qué dormirse después de los alimentos. La siesta debe durar entre 25 y 30 minutos, no más, y se supone que sí tiene cierto nivel de reparación, pero con respecto al agotamiento y al cansancio, no reparación celular, ni tiene sueño reparador, ¿ok? Aparte disminuye el estrés, disminuye la producción de cortisol y diferentes cosas a nivel cerebral. Entonces, ¿sí nos sirve la siesta? Sí, sirve la siesta mientras no sea después de los alimentos y debe ser de 25 a 30 minutos, no más de... No eso de que se duerman y se despierten y ¿dónde estoy? ¿Qué día es hoy? Ya es de mañana. No deben de pasar de 30 minutos, ¿ok? Muy bien, vamos a hablar entonces acerca de los ritmos de trabajo. Ya entendimos la fisiología del sueño. En los trabajos se trabaja por ritmos, ¿ok? ¿A qué se refieren los ritmos del trabajo? A la duración de la jornada laboral. A veces la duración de la jornada laboral interfiere con la realización del ciclo del sueño, sobre todo si los trabajos son nocturnos, porque como hablamos desde el principio en este curso, el ser humano es un ser vivo diurno, ¿ok? Por la glándula pineal, por la hipófisis, por la estimulación que tenemos con la luz, por la función fisiológica de diferentes hormonas que se estimulan con la luz. Entonces, el ser humano es un ser vivo diurno. No estamos hechos para trabajar en el día. Si ustedes piensan que están hechos para trabajar en la noche es porque están desorganizados. El ser humano está hecho para trabajar de día. Alguna vez ya les comenté, tenemos diferentes personalidades de sueño, ¿ok? Las personas que les cuesta, más bien que no les cuesta, que es mucho más fácil para ellos desvelarse o dormirse hasta tarde, que pueden mantener su atención sin estar bostezando, sin sentirse tan fatigados, tienen una personalidad búho. Es más fácil que permanezcan despiertos por la noche o altas horas de la noche. Y las personas que son madrugadoras, que no se sienten pesadas, que se activan con mayor facilidad, que pueden despertar temprano, tienen una personalidad alondra. ¿Ok? Todos, creo que ya se los comenté, pero todos en este momento me salen siempre con que, yo soy búho, yo soy el vampiro de la noche, yo puedo trabajar toda la noche y puedo estar despierto hasta las 4 de la mañana. No, esa es su desorganización. Los hábitos de sueño son importantes y el cuerpo también se puede habituar a ciertas cosas. No significa que sea lo sano, no significa que sea lo prudente, pero el cuerpo también se puede habituar a ciertas cosas. Sin embargo, irremediablemente, el ser humano es diurno, ¿ok? Entonces, con respecto a los turnos de trabajo, estamos hablando acerca de la duración del trabajo. ¿Cuántas jornadas de trabajo creen que puede haber? O sea, ¿cuántos turnos? ¿Cómo podemos llamarle a las jornadas de trabajo dependiendo de en qué momento del día se trabaja? ¿Matutino y vespertino? Tenemos un turno matutino, tenemos un turno vespertino. En consecuencia, también podemos tener un turno nocturno, ¿no? Ok, ¿y cómo se llaman los turnos, por ejemplo, que empiezan de 7 de la mañana a 7 de la noche? ¿Mixtos? Turnos mixtos. ¿Cómo se llaman a los turnos que empiezan de 7 de la mañana y terminan a las 7 de la mañana del día siguiente? A eso se refieren los ritmos de trabajo, muchachos. A lo mejor no tenemos un nombre específico para eso. ¿Cómo? Guardias. Guardias, bueno. Y las que de 36 horas que ustedes van a hacer, se llama condena de muerte, ¿ok? Se llama esclavismo. Entonces, dependiendo de la duración del trabajo, son los ritmos de trabajo que tenemos, ¿ok? El ritmo de trabajo es la repartición y articulación de un periodo de tiempo de las diferentes fases del trabajo y descanso, ¿ok? Aquí tenemos algunos tipos de ritmos de trabajo, que puede ser la jornada normal. La jornada normal siempre es en trabajo diurno, ¿ok? El trabajo nocturno, el trabajo en equipos sucesivos. ¿Qué significa esto? Esta es la rotación de turnos, muchachos. Esto es cuando en alguna actividad laboral no se puede detener en ningún momento la actividad, como la de nosotros, ¿no? Los hospitales no están cerrados de 8 de la noche a 8 de la mañana porque no se da atención. Entonces, es un servicio permanente las 24 horas. Ahí tenemos trabajo en equipos sucesivos o rotación de turnos. Las empresas que no pueden detener su producción ni un solo minuto, también tienen trabajo en equipos sucesivos o rotatorios o rotación de turnos. Trabajadores
que trabajan en 3 turnos diferentes, turno matutino, turno vespertino y turno nocturno. Y tenemos algunos otros ritmos de trabajo como la periodicidad inestable, que es justamente este que decíamos que tienen los policías, que tienen multiplicaciones muy raras, ¿no? Que tienen turnos de 24 por 12, 24 por 24, 24 por 36, 24 por 72, 72 por 48. Son multiplicaciones muy raras. Estas 24, 78 se refieren a las horas. Casi siempre las primeras son las horas de trabajo por las horas de descanso. Es decir, que si yo les digo que un trabajador tiene un turno de 48 por 72, ¿a qué se refiere? Que trabaja 48 horas y descansa 72. Así es. Así es, si yo les digo que tiene un ritmo de 12 por 24, significa que trabaja 12 horas y descansa 24. Si tiene uno de 24 por 24, trabaja 24 horas y descansa 24 horas, ¿ok? Este es el ritmo de trabajo de periodicidad inestable. Entonces, ustedes siendo internos, ¿qué tipo de trabajo qué tipo de ritmo de trabajo van a tener? ¿En equipos? No, porque no vas a tener un trabajo de 8 horas que sea rotatorio. Inestable. Exacto, va a ser un trabajo por periodicidad inestable, porque ustedes van a entrar a las 6 de la mañana un día y van a salir a las 6 de la tarde del día siguiente. ¿Cuántas horas se van a estar clavados ahí? ¿Cuántas? De las 6 de la mañana de un día a las 6 de la tarde del siguiente día, ¿cuántas horas son? 36. Exacto, son 36 horas. ¿Y cuántas horas van a descansar? Se van a ir a las 6 de la tarde de un día y van a volver a entrar el día siguiente a las 6 de la tarde y van a salir a las 4 de a las 6 de la mañana, perdón, y salen a las 4 de la tarde. Entonces, ¿cuántas horas son de descanso entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana? 12 horas. Después, el día en que no tengan guardia, se van a quedar de 6 de la mañana a las 4 de la tarde. ¿Cuántas horas de trabajo fueron? 10 horas. Después de las 4 de la tarde que salgan, se pueden ir a su casa y van a entrar al día siguiente a las 6 de la mañana para salir a las 6 de la tarde del siguiente día. ¿Cuántas horas de trabajo fueron de nuevo? 36. ¿Ok? Entonces, ustedes van a tener un ritmo de trabajo de periodicidad inestable. ¿Ok? Que es el peorcito que puede haber. Muy bien. Las diferentes jornadas de trabajo, los diferentes ritmos de trabajo pueden ocasionar trastornos de sueño, ¿ok? Es importante que sepamos la clasificación de los trastornos de sueño. Existen 4 tipos de trastornos de sueño: las disomnias, las parasomnias, las relacionadas con algún trastorno mental y otros trastornos de sueño que no tiene que ver con ninguna de las anteriores, ¿ok? Los trastornos del sueño ocasionados por los ritmos de trabajo se encuentran dentro de las disomnias. No puede haber una parasomnia como consecuencia de algún ritmo de trabajo, no puede haber un trastorno de sueño asociado a un trastorno mental y aparte asociado a un ritmo de trabajo, y no puede haber, por ejemplo, un trastorno de sueño inducido por sustancias aparte inducido por el ritmo de trabajo, sino los trastornos de sueño inducidos por el ritmo de trabajo son siempre las disomnias y son del tipo del trastorno del ritmo circadiano, ¿ok? Si tenemos un trastorno del sueño relacionado con la respiración, ¿es consecuencia del ritmo de trabajo? No, es consecuencia de la fisiología respiratoria patológica que está presentando el trabajador, ¿ok? Entonces, los trastornos de sueño que se presentan como consecuencia de ritmos de trabajo son los trastornos del ritmo circadiano, ¿ok? Si se fijan, están en el número 4 y son el renglón número 5, ¿ok? Dentro de las disomnias encontramos el insomnio primario, al cual no se le encuentra ningún origen, la hipersomnia primaria, que es la gente que tiene sueño patológico todo el tiempo, la narcolepsia, que es un trastorno muy específico del sueño donde hay algunas cosas que disparan las crisis de narcolepsia de las personas. Estas, por ejemplo, están asociadas con la risa. Las personas que tienen narcolepsia, cuando tienen algún ataque de risa, caen profundamente dormidos. Cuando están muy estresados, caen profundamente dormidos. Pero esta es por una mala actividad cerebral, ¿ok? Después, existen los trastornos del sueño relacionado con la respiración, como el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que estábamos platicando, el síndrome de apnea central del sueño, que ya tiene que ver no con el aparato respiratorio, sino a nivel central, y el síndrome de hipoventilación alveolar. Y luego ya vienen los trastornos del ritmo circadiano. Estos 4 son los trastornos del sueño derivados por los ritmos de trabajo, ¿ok? El tipo de sueño retrasado es cuando estamos durmiendo, cuando no tenemos que dormir.
cuando en el momento en el que estamos trabajando no podemos llevar a cabo el proceso del sueño como nuestro cuerpo está hecho, ¿ok? El trastorno del sueño tipo jet lag, ¿lo han escuchado? ¿A qué se refiere el jet lag? Cuando te acostumbraste al horario de otra zona, o sea, no sé, allá era de día y acá era de noche y te tienes que volver a adaptar a ese horario. Así es, esto tiene que ver con los usos horarios, es decir, con la hora en la que es en alguna región del mundo y yo estoy viajando a otra región del mundo y entonces cuando yo salí de aquí de México para dirigirme a España era 26 de abril, pero como España va 11 horas adelantado, yo llegué allá y resulta que ya ni siquiera era 26 de abril, sino ya era 28 de abril. ¿Ok? Entonces, prácticamente perdí un día, pero aparte si yo salí de aquí en la noche, vuelvo a llegar allá en la mañana. Entonces ya perdí mi horario de sueño porque yo viajé toda la noche y no dormí. Noche salí de México, no dormí y llegué allá en la mañana. Entonces perdí por completo el momento en el que mi cuerpo está hecho para descansar. ¿Ok? Entonces, el trastorno de sueño tipo jet lag, ¿en qué población trabajadora les parece que puede ocurrir? Los pilotos. Pilotos. Exacto, los pilotos, los sobrecargos, las aeromosas. ¿Quién más? Los que manejan cruceros o barcos. Sí, también, aunque no es un cambio de horario tan veloz como si fuera un avión, ¿ok? Pero sí, también. ¿Qué les parece a las personas que por su trabajo administrativo o de ventas tienen que estar viajando a diferentes partes del mundo? Yo, por ejemplo, tengo un amigo constructor que es de Eslovenia, pero él trabaja para las grandes empresas. Él es un contratista, entonces él trabaja para Tiffany, trabaja para Dior, para estas grandes marcas. Entonces las grandes marcas lo llaman a él y le dicen, quiero que construyas una boutique en Hong Kong, tienes 2 meses para construirla y después te vas a ir a Nueva York y tienes 2 meses para construir otra boutique. Entonces, imagínense que él tuvo que habituarse al tiempo de vida en Hong Kong, ¿no? Y después de Hong Kong tiene que viajar a Nueva York, que tiene una diferencia horaria muy importante. Y no solamente es viajar, estar un par de días, es estar un par de meses. Entonces tiene que acostumbrarse a al nuevo uso horario del lugar donde se está colocando y así se la pasa viajando todos los meses del año a diferentes lugares. A veces está en Alemania, está en Inglaterra, está en Australia, está en Nueva York, está en China, está en Brasil, a donde a él lo manden, pero a diferentes usos horarios de todo el mundo. Entonces, él tiene un problema, un trastorno tipo jet lag de manera permanente. Porque aparte, aunque el cuerpo puede habituarse a ciertos ritmos de sueño, jamás se recupera el sueño perdido. No importa si ustedes no durmieron en 36 horas y pretenden llegar a dormir 24 horas seguidas, no les va a servir absolutamente de nada, porque el sueño que perdieron no se va a recuperar. El sueño que perdieron es un sueño perdido y no se recupera absolutamente por nada del mundo, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta con el trastorno de sueño tipo jet lag? ¿No, nada? No, doctora. Ok. Tiene que ver con la localidad, porque entiendo que hay trabajos en donde se alternan el turno. Por ejemplo, el primer día te toca en el matutino y luego el siguiente día te puede tocar el vespertino. Es justo el siguiente trastorno de ritmo circadiano, Gonzalo. Es el tipo de cambio de turno de trabajo, ¿ok? El tipo de cambio de turno de trabajo es cuando existe una rotación de turnos. ¿A qué le llamamos esto? A que el turno del trabajador no es un turno fijo, sino trabaja, por ejemplo, una semana en el turno matutino, una semana en el turno vespertino, una semana en el turno nocturno, ¿ok? Entonces, esto impide al cuerpo crear un hábito de sueño. ¿Qué significa? Que si yo trabajo una semana en turno matutino, pues duermo muy chévere en la noche como estoy hecho para dormir. Pero después tengo una semana en el turno vespertino. Bueno, pues también porque no me afecta mucho. Trabajo de 2 de la tarde a 10 de la noche, llego a la casa y puedo dormir en la noche, que es cuando hay oscuridad, cuando mi pineal está secretando las sustancias que se necesitan y yo tengo un sueño reparador. Pero a la tercera semana me toca trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, permanezco despierto, no tengo sueño reparador, no tengo la secreción de las sustancias que mi cuerpo debe secretar, pero aparte, como no dormí en toda la noche, me veo obligado a dormir en el día. ¿Cuáles son los retos de nuestro cuerpo para dormir en el día, muchachos? Pues la luz, principalmente. Para empezar, la luz, fundamentalmente. Eso lo podemos solucionar. Vamos a tener un cuarto que se oscurezca por completo, ¿no? Y vamos a ponernos un antifaz en los ojos que impida cualquier entrada de algún estímulo de iluminación que altere nuestra fase del sueño.
¿Cuál es otro reto con respecto a que un ser humano duerma en el día? Ruido. ¿El ruido? Exactamente, exactamente. No importa dónde estén, el mundo está viviendo de día. Claro que, bueno, con el ritmo de vida que tenemos es mucho más común que también ya estemos acostumbrados a tengamos todas las posibilidades de vivir de noche, ¿no? ¿A qué me refiero? En México todavía de esto no está tan acostumbrado, pero hay otros países donde hay supermercados 24 horas, lavanderías 24 horas, restaurantes 24 horas, servicios médicos 24 horas, escuelas 24 horas. Aquí en México no hay universidades nocturnas. En otros países del mundo sí hay universidades nocturnas donde las clases empiezan a las 10 de la noche. Y tienen clases 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. En México todavía no tenemos ese ritmo, pero vamos que corremos para allá. Entonces, si mi cuerpo es necesario que tenga silencio y oscuridad, para el cuerpo es un reto el dormir de día, por los distintos estímulos luminosos, por el ruido, porque no es lo mismo que yo tenga 8 horas para dormir en la noche y en el día, aunque tengamos el silencio y tengamos la oscuridad, ¿una persona se puede dar lujo de dormir de 8 de la mañana a 4 de la tarde? También tiene que ver el factor de la temperatura. Claro, por supuesto, por supuesto. Digamos que estos factores son factores que podemos controlar más o menos, ¿no? El ruido me parece un poco más difícil de controlar, pero la iluminación y la temperatura me parecen un poquito más fáciles de controlar para que se pueda tener un sueño reparador. Sin embargo, díganme en serio, ¿una persona adulta con responsabilidades puede estar dormido de 8 de la mañana a 4 de la tarde? Con responsabilidades. Que la ropa, que la comida, que si tiene familia, que si hay que ir a otro trabajo, que si hay que conseguir el súper, es imposible dormir las horas destinadas para el sueño, dormirlas de día. Entonces, lo que suelen hacer las personas que tienen un trabajo nocturno es que sí duermen de día, pero duermen periodos cortos. Se habitúan a dormir un periodo de 4 horas, un periodo máximo de 5 horas, porque la vida está hecha para vivirla de día, ¿ok? Entonces, esa es otra complicación para las personas que tienen un turno nocturno. Y si tenemos turnos rotatorio, ¿será lo mismo que yo empiece a trabajar en la mañana y a la siguiente semana me cambian a la tarde y a la semana siguiente me cambian a la noche? ¿O por qué no tenemos turnos que duran 15 días en la mañana, 15 días en la tarde, 15 días en la noche? ¿Cómo es lo adecuado? ¿Cuántos días de descanso debemos de tener por cuántos días de trabajo en diferentes turnos? ¿Cómo se les ocurre que puede ser? Esto ha sido súper estudiado, muchachos, ¿eh? Súper estudiado. Esto tuvo un boom de estudio más o menos a finales de los 90, entre el 2000 y 2010 hubo muchísimos estudios que hablaron acerca de trastornos de sueño y ahorita a la fecha es un tema muy estudiado y es un tema muy, muy importante. Entonces, ¿cómo creen ustedes que deba ser mejor? Primero vamos a empezar de por qué turno tenemos que empezar. ¿Por qué turno será adecuado empezar? ¿Empezar por la mañana, luego en la tarde y luego en la noche? ¿O empezamos en la tarde y luego en la noche y luego en la mañana? ¿O cómo les parece? ¿Qué idea? Yo sé que no lo saben porque no conocen de este tipo de trastornos, pero ¿cuál se les ocurre que puede ser una mejor manera de implementar un turno rotatorio? Les voy a decir, hay muchos estudios, los países del norte de Europa, los Países Bajos, Finlandia, Noruega, y todos estos países han hecho estudios muy importantes con respecto a los trastornos de sueño y a la relación con la oscuridad y con el ruido, porque en esos países hay periodos en el año donde viven en completa oscuridad, donde todo el día están oscuros y no hay iluminación, justamente por encontrarse en los polos, donde tiene que ver con la temperatura y con los ritmos de trabajo también. Entonces, ellos han estudiado muchísimo la fisiología y la fisiopatología del sueño y han identificado que la mejor manera de iniciar un turno es iniciando en el turno nocturno. En el turno nocturno, con cierto tiempo de descanso, después pasar al vespertino y después pasar al matutino, ¿ok? Ahora, con respecto a los ritmos de trabajo, está súper establecido y está reconocido que lo adecuado es tener 3 días de trabajo por un día de descanso. Es decir, voy a trabajar lunes, martes y miércoles en turno nocturno, descanso jueves, trabajo viernes, sábado y domingo en turno vespertino, descanso lunes, trabajo martes, miércoles y jueves en turno matutino, ¿ok? Está súper comprobado que esa es la manera adecuada de hacer una transición para disminuir el impacto sobre la fisiología del sueño. Entonces, díganme, ¿cuál será la diferencia que ustedes siendo internos o residentes tuvieran guardias o tuvieran un turno fijo
durante 3 días con un día de descanso, otro turno fijo durante 3 días con un día de descanso y otro turno fijo durante 3 días con un día de descanso. Vamos a hablar en los trabajadores, no en ustedes como estudiantes, sino en los trabajadores. ¿Cuántos días serían laborables en 7 días, que es la semana, y cuántos días serían de descanso? Pues serían 3 días bueno, depende. Más bien nada más 3 días laborales y uno de descanso, porque si trabajan los 6 días nos sobrarían 2, ¿no? No, si trabajan lunes, martes y miércoles en el nocturno, descansan jueves. Después trabajan viernes, sábado y domingo en el vespertino. ¿Cuántos días fueron laborales y cuántos días fueron de descanso? 6 laborales y uno de Exacto, descanso. fueron 6 días laborales y uno de descanso. Cuando en la mayoría de las empresas lo que hacen es tener atorado a un trabajador 6 días continuos de trabajo y le dan uno de descanso. De manera efectiva, tenemos los mismos días laborales, ¿no? Solamente que estamos poniendo de intermedio el día de descanso. Entonces, en realidad no hay ninguna diferencia porque el empleador, el patrón, está obteniendo 6 días de trabajo del trabajador y un día de descanso. Solamente que el tener 3 días de trabajo y uno de descanso disminuye el impacto sobre la salud del sueño del trabajador. Pero en México han estado absolutamente negados a imponer estos ritmos de trabajo porque los empleadores o los patrones tienen metidos en la cabeza que cómo es posible que les vamos a poner a trabajar 3 días y a descansar uno. O sea, ¿cómo crees? Si México es el país que más jornada laboral tienen los trabajadores, que más horas de trabajo a la semana trabajan los trabajadores. A nivel Latinoamérica somos el país que más trabaja. El país que más horas laborales semanales tiene. Entonces, esto solamente es cuestión de ideología, muchachos. Porque si se fijan como los explico, tenemos 3 días de trabajo por uno de descanso más 3 días de trabajo. Son 6 días laborales a la semana con uno de descanso intermedio, que afecta menos a la salud de los trabajadores. Sin embargo, si tienen a los trabajadores trabajando 6 días seguidos con uno de descanso, eso afecta directamente a la salud del sueño. ¿Ok? Entonces, ¿cómo crees, Michelle Segura, que debieran ser las guardias de los internos o de los residentes? De 36 horas, no. Pues, no sé, yo creo que sí las podrían equilibrar más, o sea, 36 horas a mí se me hace mucho. Te acabo de dar toda una explicación de las jornadas, de los ritmos de trabajo, de descanso y laborales. Entonces, con respecto a eso, ¿qué opinas? Michelle. Pues podrían ser turnadas, pero como más equilibradas, como lo que hablábamos de de la rotación por turnos, pero que no fueran de 36 horas. O sea, Ok. Samantha, ¿tú qué piensas? Pues como lo mencionaba, que hubiera, ¿cómo decía? Bueno, un horario establecido durante un cierto número de días y después que hubiera pues un día de descanso y luego otra vez pues continuar con pues con los demás días de guardias o bueno Sí, ¿qué les parecería que las jornadas de las guardias fueran jornadas establecidas, ¿no? A lo mejor jornadas de 12 horas, pero son ritmos de trabajo. En un hospital nunca entran 13 internos, entran 60 internos, entran 80 internos. Entonces, por supuesto que se pueden armar adecuados ritmos de trabajo junto con los residentes. Entonces, podrán armarse turnos de 12 horas. 12 horas de trabajo por 12 de descanso o 12 horas de trabajo por 24 de descanso o a lo mejor 18 de trabajo por 18 de descanso. Tenemos diferentes maneras de organizar jornadas de trabajo. En nuestro país, por supuesto, no está establecido, pero hay muchos países, incluyendo Estados Unidos, donde está prohibido que un residente o un interno permanezca dentro del hospital más de 80 horas. Entonces, como todo es electrónico, ellos tienen que registrar su entrada al hospital de manera electrónica y registrar su salida. Entonces, si está registrado que ya tienen 80 horas y tienen 4 días trabajando, los mandan a descansar los siguientes 3 días porque ellos han abusado de las horas que deben de permanecer en el hospital.
Algo así debiera ser en México. A lo mejor no podemos ser tan cuadrados ni tan rígidos con respecto a que solamente estén 12 horas, pero deben de enseñarles a repartir su jornada de trabajo de tal manera que no se sobrepasen las horas establecidas a nivel semanal. Porque, ¿qué pasa con una persona que no ha dormido en 36 horas, muchachos? ¿Qué pasa con su atención? ¿Qué pasa con su juicio? ¿Qué pasa con la toma de decisiones? ¿Qué pasa con los movimientos de pinza fina? ¿Qué pasa con los movimientos musculares? Díganme qué pasa a todo ese nivel. Pues se deteriora todo a nivel global. Así es. ¿La atención cómo creen que esté? Súper disminuida. Disminuida. ¿Los movimientos finos cómo creen que estén? Torpes. ¿Les parece sano y congruente tener a un residente de cirugía despierto 36 horas y castigarlo y a la hora 36 meterle una cirugía? ¿Qué es lo más seguro que ocurre en esa cirugía? Que comete errores. Por supuesto, un error que puede costar la vida de un paciente. Un error que puede ocasionar incluso lesiones en el propio cirujano que está trabajando, porque imagínense que tiene un error de cálculo y en lugar de darle a cualquier tejido del paciente, se corta él solito el dedo con el bisturí, con el electrocauterio. Eso es con respecto a nivel de los movimientos finos. A nivel muscular, ¿qué creen que ocurre, muchachos? Después de tanto tiempo de vigilia, ¿qué creen que ocurre a nivel muscular? ¿Entumecimientos y calambres? Sí, justo, fatiga muscular. Entonces, esto tiene que ver con fisiología, que ustedes deben de sabérselo súper bien, con la troponina, con no sé cuántas cosas, que la miosina y eso, tiene alteraciones importantísimas la contracción muscular. Entonces, puede haber una contracción excesiva que se traduce, valga la redundancia, en una contractura, en bandas de contracción, que todos los médicos están contracturados todo el tiempo, o puede haber fasciculaciones que pueden ser dolorosas o no dolorosas, hay una fatiga crónica, hay cansancio, hay debilidad muscular. ¿Ok? A nivel, por ejemplo, a nivel óseo y a nivel de articulaciones, ¿qué creen que pasa con una persona que está en vigilia durante tanto tiempo? Tania, dime. Pues yo creo que no absorbe todos los nutrientes que son necesarios y pues ¿qué podría pasar? Descalcificaciones tal vez. Así es. Si no llevamos a cabo los procesos hormonales de manera adecuada, entonces, ¿qué va a haber? ¿Qué va a pasar con el ciclo menstrual de las mujeres? Pues se retrasa. Así es, va a haber alteraciones en el ciclo menstrual. ¿Qué va a pasar con el ciclo hormonal de los hombres? ¿Creen que también influyen los hombres? ¿Creen que haya una alteración en la secreción de testosterona, en la secreción de prolactina, en la secreción de andrógenos? ¿O no tendrá nada que ver? Sí. Y sí tiene. De hecho, bueno, ahorita que mencionó eso, me acordé de un estudio que leí en el primer año de la carrera sobre el incremento de embarazos justo en las residencias e internados. Y es por esto, porque los ciclos se hacen irregulares y pues a lo mejor uno ya pierde el control o pierde la noción del tiempo y es cuando hay como muchos embarazos pues inesperados. Entre otras cosas, ¿no? Como la LP, que es tan famosa en los hospitales, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, a los hombres les ocurre que tienen priapismo, muchachos, pero se convierte en un priapismo doloroso, justamente por las alteraciones hormonales. Después de un ciclo de vigilia importante, se presenta un priapismo que es molesto y es incómodo, ¿no? Pero sobre todo es doloroso. ¿Qué pasó, Jairo? Es que yo quería mencionar algo que me pareció importante y que pues no nos ha mencionado, que en los días que se le dé de descanso, pues a los trabajadores o incluso a los MIPS, pues que justamente sean de descanso, porque no falta el desgraciado de verdad, jefe, que o sea, dice, pues vas a estar en tu casa, o sea, ponte a hacer, adelantar cosas y así, y te dejan actividades también. Entonces, Pues nada más te voy a recordar que mientras eres interno sigues siendo estudiante, ¿no? Entonces, en tus días de descanso, en tus días donde no tienes guardia, tienes que preparar exposiciones, tienes que estudiar, tienes que leer para un examen, tienes que leer las patologías de los pacientes. Y los residentes son trabajadores y son estudiantes. Sí. Entonces, dentro de la formación y el compromiso que ellos hacen al recibir un sueldo, es que tienen que seguir preparándose y estudiando. Con respecto a los estudios, me parece que no hay como que mucho comentario que hacer.
Pero entiendo que te refieres a que, bueno, sales de guardia, pero tienes que hacer esto, pero te castigo, ¿no? O sea, eso de los castigos de las guardias, Dios mío, eso debería estar penado. Eso debería estar penado. Hay residentes que se quedan guardados 6 días en un hospital, ¿no? 6 días. Aparte, imagínense la importancia de no recibir un solo rayito del sol durante 6 días. Esto afecta en un montón de niveles, en un montón de niveles. Es imposible que mantengan encerrada a una persona durante tanto tiempo, ¿ok? Entonces, ¿cuál quedamos entonces? Que, más bien, ¿a qué se refiere el trastorno de sueño por cambios de turno de trabajo? Primero, ¿a qué se refiere esto de cambios de turno de trabajo? A que tenemos turnos rotatorios, ¿ok? Lo adecuado, y eso quiero que ustedes lo entiendan, lo adecuado es empezar en el turno de noche, vamos al vespertino y después al diurno. Lo adecuado, y ya está comprobado a nivel internacional, es tener 3 días de trabajo por 1 de descanso. Ahora les voy a dar, este es el trastorno de sueño que van a tener ustedes, ¿ok? Ustedes van a terminar el internado con un trastorno de sueño del ritmo circadiano debido a los tipos del cambio de turno de trabajo, que es un turno de ¿qué quedamos? ¿Cómo se llama el turno de trabajo que ustedes van a tener? De periodos inestables. Así es, de periodicidad inestable, ¿ok? Entonces, ahí les van unos tips. Será importante que ustedes se mantengan adecuadamente hidratados en el momento en el que están en un periodo tan prolongado de vigilia. Ok, ¿qué importancia tendrá el consumo de carbohidratos mientras ustedes tienen este periodo de vigilia? Cuando tenemos una sobrecarga de carbohidratos, ¿qué se ocasiona en el cuerpo? Sueño. Así es como si tuviéramos la plenitud postprandial, que es la marea alcalina, ¿ok? Entonces, cuando ustedes consumen demasiado carbohidrato, lo único que van a hacer es estar sobrecargando al organismo y al metabolismo para poder metabolizar todos los carbohidratos y guardar en forma de grasa todo lo que no estamos ocupando, ¿ok? Entonces, tenemos que disminuir el consumo de carbohidratos, no eliminarlo, porque nuestro cerebro trabaja a base de grasa y carbohidratos, ¿ok? Hay muchos procesos fisiológicos que trabajan a base de carbohidratos. No tenemos que suprimir los carbohidratos, tenemos que limitarlos. Entonces, mientras ustedes estén de guardia, ese es un tip que solamente les doy a ustedes. No sé si les he comentado que mi tesis de la maestría fue en trastornos de sueño en enfermeras, ¿ok? Entonces tuve que estudiar bastante con respecto a los trastornos de sueño y estas son algunas cosas que yo aprendí para evitar los trastornos de sueño. No los van a evitar por completo, van a disminuir el impacto, ¿ok? Entonces deben de estar suficientemente hidratados, deben reducir el consumo de carbohidratos, no eliminarlos, reducir el consumo de carbohidratos y deben de obtener proteína vegetal. ¿Por qué es importante que obtengan proteína vegetal? O animal, pero ni modo que anden con su pedazo de bistec en la bata junto con el tubo de laboratorio y la torunda, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que obtengan ustedes proteína? Por el daño muscular que ya dijimos que se ocasiona, ¿ok? Entonces, tenemos que intentar mantener a nuestros músculos sanos. Díganme una fuente de proteína vegetal que ustedes puedan traer en su bata o en su mochila y que no se riegue, y que no se embarre y que puedan comer en cualquier momento. Todas estas como semillas secas. Ay, qué copión. Sí, las semillas secas o el amaranto, muchachos. El amaranto es una excelente fuente de proteína vegetal con un bajo impacto en carbohidratos, sobre todo si lo comen con jarabe de agave. Si ustedes compran la palanqueta habitual de amaranto que tiene miel y tiene azúcar y tiene no sé cuántas cosas, no sirve absolutamente de nada. Entonces, en diferentes tiendas venden trocitos de amaranto conglomerados, pero con jarabe de agave. Y el jarabe de agave es de muy fácil digestión y tiene un poco impacto sobre el nivel de carbohidratos, ¿ok? Entonces, carguen siempre con su trocito de amaranto, pero con jarabe de agave. No me sirve de nada ni a ustedes les sirven que traigan su amaranto ahí rociado de chocolate, ¿ok? Y con 2 litros de miel. No sirve absolutamente de nada. Entonces, amaranto con jarabe de agave. ¿Qué pasó, Michelle? Bueno, que el año pasado mi doctor de endocrinología justamente nos decía que antes de ir a las rotaciones, por ejemplo, justamente si no teníamos mucha energía o si en una clase pues como que ya nos empezaba a dar sueño y así, como que el peor error que podíamos hacer es justamente comernos unas galletas llenas de carbohidratos y todo eso. Claro. Entonces, pues nos dijeron como de que lo mejor es que se carguen una manzana o justamente barras de amaranto o cosas así. Justo iba yo para la manzana. La manzana es una fruta que les va a dar muchos beneficios porque como van a tener
un periodo de vigilia muy largo, adivinen qué pasa con los intestinos. Disminuye el tránsito intestinal. Nos vamos Entonces, a estreñir. se van a estreñir, indiscutiblemente. Entonces, el agua ayuda un poquito con esto, pero aparte la manzana es una de las frutas con fibra más saludable que hay y tiene un bajo impacto glucémico. Entonces, hay que cargar con barritas de amaranto, con jarabe de agave y con manzanas. La manzana es la mejor fruta que pueden consumir. Olvídense del plátano, ¿sí? Olvídense, el plátano en el internado es su peor enemigo. Se les va a acumular en las lonjas, ¿ok? La manzana, las frutas que contengan un alto índice de agua, ¿como cuál? ¿Cuál es una fruta que tiene mucha agua y tiene un bajo impacto glucémico? ¿La jícama? La jícama, Pino. el melón, El pepino. el pepino, el melón, pero el melón verde, muchachos, no el melón rosita. El melón verde tiene un bajo impacto glucémico. ¿Ok? Las fresas, todos los frutitos rojos, las fresas, las moras, las zarzamoras, todo eso tiene mucha fibra, tiene agua y tiene un bajo impacto glucémico. ¿Ok? Entonces, si en la colación, ¿saben cuál es la comida de la colación en los hospitales? La colación es la comida de las 12 de la noche, ¿ok? Porque hay desayuno, comida y cena. La cena es como a las 8 de la noche. Nunca van a poder ir a la cena porque es cuando van a estar en chinga para cerrar la guardia, ¿ok? Para recibir el turno de la noche. Entonces, la colación es a las 12 de la noche. Todo mundo va a atracarse 4 albóndigas picosas como el mismísimo infierno, ¿ok? Lo único que va a hacer eso es darles más sueño, es ralentizarlos más, es ocasionarles más dolor muscular. Entonces hay que ser ingeniosos con respecto a los alimentos. La alimentación influye de manera muy importante para que ustedes no tengan trastornos del sueño. Deben tener una alimentación saludable. En los hospitales es prácticamente imposible porque si bien les va, van a poner desayunar y la colación, si bien les va. Espero que cada vez cambie más el sistema, espero que cada vez los jefes de enseñanza y los tutores sean más conscientes con respecto a la salud de los internos. Yo eso haría. Si yo estuviera en un hospital, yo me encargaría por luchar por la salud de los internos, porque siguen siendo estudiantes, no son esclavos, ni son la mano de obra barata. Entonces, espero que cada vez haya más conciencia con la gente responsable de ustedes en los hospitales a nivel interno y a nivel de residencia. Pero es su responsabilidad, solamente su responsabilidad, consumir alimentos que les ayuden a disminuir el impacto sobre todo el nivel fisiológico, no nada más el sueño, sino todos los trastornos que van a tener, ¿ok? Entonces, la recomendación, un montón de agua, alimentos altos en agua, poca azúcar, pocos carbohidratos, mucha fibra, ¿sale? Y con respecto a los hábitos de sueño, cuando ustedes salgan después de 36 horas de no dormir, ¿cuánto tienen que dormir? Regresando a su casa. Ya su mamá lo está esperando con la cobija calientita, ya les planchó la pijama, ya ni siquiera quieren llegar a cenar porque antes de salir del hospital se pasaron a comer unos esquitos con tuétano, harta grasa y harto chile, porque tenían un montón de hambre y habían comido mal. Entonces, ¿cuántas horas tienen que dormir después de una guardia? Lo normal, o sea, 8 horas. ¿Cuánto es lo normal? Durante toda su vida de internos, lo adecuado, y residentes. Lo adecuado. Exacto. Aquí va a cambiar su normalidad, muchachos, ¿ok? La normalidad se va a convertir en el promedio de horas que ustedes duerman en una semana de trabajo, ¿ok? Entonces, si no duermen 36 horas, pero el día que salieron de guardia lograron conciliar el sueño 4 horas y al día siguiente en que no tuvieron guardia y no tienen nada pesado, tienen que dormir 4 horas. Y eso depende de cada quien, o sea, el dormir más tiempo del promedio que están durmiendo solamente los va a agotar mucho más. Y no van a recuperar todo el sueño que perdieron por el tiempo de vigilia. Si ustedes salen de guardia, por ejemplo, el sábado a las 6 de la mañana y llegan a su casa y se echan desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, lo único que van a hacer es producir muerte celular. Muerte de los miocitos, que no se alcance en la adecuada reparación celular y se van a sentir mucho más cansados. Entonces, aunque sean fin de semana o aunque sean en los días en los que no tienen guardia, tienen que dormir el promedio de horas que están durmiendo cuando sí tienen mucho trabajo. No sé si estoy siendo clara. El chiste es que dormir de más no les va a ayudar de nada. Dormir de más los va a agotar. Si ustedes establecen un promedio de sueño de 4 horas durante todo el año, su cuerpo se va a habituar. No significa que esté bien, ni que no va a haber alteración de procesos, pero su cuerpo se va a habituar a estas horas del sueño y el impacto del trastorno va a ser menor. Cuando ustedes acaben el internado, van a tardar más o menos 6 meses en recuperar su ritmo de sueño normal. Van a vivir más o menos de 6 meses a un año con este trastorno de sueño.
Entonces, aún retirándolos de la exposición a los turnos irregulares, ustedes van a permanecer con trastornos de sueño de 6 meses a 1 año. Entonces, si saliendo del internado se van al ranchito, se van al servicio, les va a costar trabajo todavía dormir, y más si es un lugar feo, y más si reciben amenazas, y más si no tienen derecho a dormir porque hay urgencias nocturnas, pues peor. Y luego, si luego entran a la residencia, van a tener entre 5 y 6 años de trastornos de sueño continuos, entre 5 y 6 años de no tener un sueño reparador. Quiero que me digan qué hace eso a nivel celular. ¿Por qué un médico de 26 años parece un médico de 37? Por esto, muchachos, justamente por eso. El ritmo del trabajo que nos obligan a tener, las desveladas, la privación de sueño, la vigilia prolongada, es lo que ocasiona la muerte celular inmediata y el que nos avejentemos tanto. No crean que yo era tan arrugada. A los 45 no debiera yo verme así. Es que me desvelé mucho. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con respecto a los trastornos de sueño de tipo de cambio de turno de trabajo? Ok, ¿cuáles zapatos creen que son los más adecuados para ustedes para aguantar la vigilia tan importante? Sus zapatos espantosos blancos que no tienen absolutamente nada de cómodos. No, las chanclas no te dan estabilidad. Unos para correr, de esos que tienen soporte en el arco de pie y en los talones, todo eso, ¿no? O sea, no para correr, porque los zapatos para correr están hechos de una manera especial, justo que no tienen soporte en el arco, sino tienen soporte en la cabeza de los metatarsos y en los talones. Lo que tiene que conseguir son zapatos que tengan un adecuado soporte en el talón, porque ustedes van a estar parados un montón de tiempo, que no ocasione desviaciones así en los pies, ni en valgo ni en varo, que les permita caminar con las puntas de los pies hacia afuera, no como patito y no hacia adentro, ¿ok? Tienen que tener un tipo de zapato cómodo que tenga un adecuado soporte en el talón y que permita las 3 fases de la marcha de manera adecuada: el apoyo del talón, el mantenimiento y el despegue. Los zapatos rígidos no ayudan con eso. Los zapatos rígidos no permiten el despegue adecuado porque no permiten que el dedo, el primer ortejo, empuje al pie, que es el despegue adecuado. El viernes hacemos un ejercicio con respecto a esto. ¿Se acuerdan cuando hicimos los ejercicios de los piecitos? Es que hablábamos de los ortejos. Entonces, el viernes, llévense calcetines iguales, Jairo, sin hoyos, por favor. Y entonces vamos a hacer las fases de la marcha otra vez para que ustedes se den cuenta del talón, del mantenimiento y del despegue. Los zapatos rígidos no sirven para eso. ¿Ok? Entonces deben ser un zapato cómodo, porque aparte de tanto tiempo parados, ¿qué les va a pasar en los pies? ¿Qué pasa con el retorno venoso? Varices. Se van a hinchar, van a estar edematizados todo el tiempo. Van a tener edema de pies, van a tener edemas del tercio distal del miembro pélvico, ¿ok? Entonces necesitan tener adecuado calzado y adecuado soporte con las medias o con los calcetines que utilizan, ¿ok? El viernes hacemos un ejercicio de esto. Vamos a ver rapidísimo que me interesa que hagan, ¿sale? Este cuestionario se llama el cuestionario de Epworth. Epworth averiguó una manera de medir la somnolencia diurna. La somnolencia diurna es un trastorno de sueño que se presenta por la rotación de turnos o por las jornadas irregulares de trabajo, ¿ok? Entonces, fíjense nada más cómo vamos a contestar. Cada una de las actividades tiene 4 valoraciones, ¿ok? 0 es que nunca me pasa, 1 es que me pasa en algunas ocasiones, 2 es que me pasa frecuentemente y 3 es que me pasa todo el tiempo, ¿ok? Entonces, quiero que solamente vayan anotando en su cuaderno el numerito, porque dependiendo de la puntuación que salga, es si tienen o no tienen trastornos de sueño ya en este nivel de su vida, a esta altura de su carrera. Ni siquiera son médicos titulados, vamos a ver si ya tienen un trastorno de sueño, ¿ok? Entonces, acuérdense, 0 significa que nunca pasa, 1, que pasa de vez en cuando, 2, que me pasa frecuentemente, y 3, que me pasa siempre, ¿ok? Vamos a leer la primera. ¿Con qué frecuencia me quedo dormido, sentado y leyendo? Incluso aunque no haya realizado de manera reciente esas actividades, quiero que piensen en algún momento que la hayan hecho, ¿ok? ¿Con qué frecuencia me quedo dormido, sentado, leyendo? 0, nunca pasa. 1, a veces. 2, frecuentemente. 3, siempre que me siento y leo, me quedo jetón. ¿Ok? Apunten del número nada más para que hagamos la suma. La número 2, ¿con qué frecuencia me quedo dormido viendo la tele? Pongan 0, 1, 2, 3. ¿Sí me están haciendo caso o no? Sí. Ok. Sí, doctor. Vamos con la número 3.
¿Con qué frecuencia me quedo dormido mientras estoy sentado, inactivo en un lugar público? Por ejemplo, si voy al cine, si voy al teatro, si estoy en una conferencia, si estoy en la clase de la Darenka no me ve, ¿con qué frecuencia me quedo dormido? ¿Ok? Número 4. ¿Con qué frecuencia me quedo dormido como pasajero de un coche en un viaje de 1 hora sin paradas? Como pasajero. Con coche me refiero a cualquier transporte público, ¿ok? Al camión, al metro, al metrobús, al trolebús, como pasajero, donde yo no tengo la responsabilidad de conducir ese automóvil o ese vehículo. ¿Con qué frecuencia me quedo dormido como pasajero en un viaje de 1 hora sin paradas? La siguiente. ¿Con qué frecuencia me quedo dormido estirado para descansar al mediodía cuando las circunstancias lo permiten? Vamos a ver, por ejemplo, si yo estoy en la casa un sábado por la tarde, ya acabé de hacer mis cosas, me voy a sentar tantito porque me cansé de hacer todo. Entonces, me estiro para descansar y pelas, caigo descerebrado. ¿Sí? La siguiente. ¿Con qué frecuencia me quedo dormido sentado y hablando con otra persona? La siguiente, ¿con qué frecuencia me quedo dormido sentado tranquilamente después de una comida sin alcohol? Porque el alcohol interfiere de manera diferente, ¿ok? Entonces, ¿con qué frecuencia me quedo dormido sentado tranquilamente después de una comida con el mal del puerco infinito? ¿Ok? Y la última, ¿con qué frecuencia me quedo dormido en un coche estando parado en el tráfico unos minutos? Aquí sí es como conductor, muchachos. Aquí no es como pasajero. ¿Con qué frecuencia me quedo dormido en un coche cuando yo soy el responsable de ese vehículo? Ya sea mientras está un semáforo, ya está mientras estoy detenida en el tráfico, ya sea mientras estoy parada en una fila para entrar a algún lugar. ¿Ok? ¿Ya todos tienen sus números? Hagan la suma, por favor. Si no manejamos. Pues si no manejas, ponle 0 porque tú no estás expuesta a esa circunstancia. ¿Sale? ¿Ya todos tienen su suma? Ya. Perfecto. Espérenme, déjenme ver cuál es la diapositiva que sigue. Ok. Muy bien, voy a dejar de compartir la pantalla para que... Espérenme tantito. Caray, le puse a anotar y no sé por qué le puse a anotar. Listo, ya estamos. Entonces, ahora, ya que todos tienen la suma, quiero que me digan quiénes de ustedes tuvieron de 0 a 6 puntos. Levanten la manita. De 0 a 6 puntos. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Muy bien. ¿Quiénes tuvieron de 6? A ver, fueron 2, 4, 6, 8, 10. Fueron como 11 los que tuvieron de 0 a 6 puntos. ¿Cuántos tuvieron de 6 a 12 puntos? Ok. Ustedes, las personas que tuvieron de 0 a 6 no tienen todavía ningún indicio de trastornos de sueño y se quedan dormidos donde cualquiera se podría quedar dormido, ¿ok? Estas personas que sí tuvieron de 6 a 12 están teniendo un riesgo, están quedándose dormidos, están teniendo somnolencia diurna en situaciones donde no debería de aparecer. Entonces, ustedes están a un paso de presentar un trastorno de sueño. ¿Ok? El hábito de sueño hay que modificarlo, hay que corregirlo, hay que modificar los hábitos alimenticios, hay que modificar la actividad física, hay que modificar la organización del día, de las actividades del día. Y ahora, ¿quién tuvo más de 12 puntos? Tienes un trastorno de sueño establecido, ¿ok? Tienes un trastorno de sueño llamado somnolencia diurna. Entonces, esto ya es cuestión de verificarlo, porque estás teniendo somnolencia diurna, estás teniendo afectación a nivel celular, no tienes la misma capacidad de atención, de concentración, no tienes un juicio lógico y hilado durante todo el tiempo, ¿ok? Esto ya está teniendo afecciones seguramente. Ay, parezco que estoy dando los horóscopos, ¿verdad? Querido Acuario, estás teniendo un trastorno de sueño que te va a afectar a nivel celular, ¿ok? Muy bien, entonces, esta escala que ustedes acaban de responder es la escala de Epworth, ¿ok? Es la escala validada en población mexicana que se utiliza para identificar, una de las escalas que se utiliza para identificar un trastorno de sueño por trastorno del ciclo circadiano, y a este trastorno de sueño que identifica Epworth se llama
somnolencia diurna. ¿Ok? Que es indiscutiblemente el que ustedes, si no lo tienen, lo van a atender. Muy bien, preguntitas acerca de los trastornos del sueño. El viernes vamos a hablar de volada, porque ya son las 9. El viernes vamos a hablar de volada acerca de, ya son las 9, son las 8, ¿no? Esperen, es que mi compu está mal. Sí, son las 8. El viernes vamos a hablar rapidísimo de las profesiones a los que están expuestos ¿en qué profesiones están expuestos a trastornos de sueño, ¿sale? A la ocurrencia de un trastorno de sueño. El trastorno de sueño se deriva de un factor de riesgo ergonómico y psicosocial, muchachos, ¿ok? Ergonómico con respecto a los ritmos del trabajo. Estamos viendo trastornos de sueño, que es la enfermedad, pero los trastornos de sueño son ocasionados por un factor de riesgo ergonómico, del cual está derivado los ritmos del trabajo. Y está dentro de la organización del trabajo, que es también un trastorno, es un factor de riesgo psicosocial, ¿ok? Entonces, los ritmos del trabajo son factor de riesgo ergonómico, y la organización del trabajo es un factor de riesgo psicosocial. Lo vimos como enfermedad, pero ustedes nunca me preguntaron cuál era el factor de riesgo, ¿ok? Entonces, en base a esto que les estoy diciendo de los factores de riesgo, el viernes lo primerito que vamos a hacer es hablar de qué profesiones son las que pueden estar expuestas a estos dos factores de riesgo que puedan presentar un trastorno de sueño. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Muy bien. Mañana temprano le mando a Sofi el documento que deben de leer, porque el viernes vamos a hablar de estrés, vamos a hablar de burnout, una embarradita de estrés, porque hay un montón de teorías del estrés y tendríamos que dedicarle como 5 clases al estrés. Vamos a dar una embarradita de estrés, vamos a hablar de síndrome de burnout, vamos a hablar de síndrome de mobbing, vamos a hablar un poco de ergonomía. Nos estamos enfocando más a los psicosociales, ¿ok? Y vamos a hablar un poco de ergonomía. Necesito que a más tardar este fin de semana se vayan al MIDE. Bueno, entre este fin de semana y la siguiente semana, porque el próximo viernes, cuando nos veamos, vamos a hablar de salud ambiental, vamos a hablar de los sistemas de comunicación, de los riesgos ambientales, y es cuando necesitamos hablar de su visita al MIDE y de la película de Home, que ya les dije que tienen que ver, ¿ok? Del documental de Home. Váyanlo viendo también. Yo creo que lo de Home lo platicamos para el miércoles de la próxima semana, ¿sale? Y el lunes no nos vamos a ver porque es 1 de mayo. Rayos. Entonces necesito que digan qué otro día nos vemos, si el martes o el jueves. Se ponen de acuerdo ya que me avise Sofi, ¿va? Para ver si nos vemos miércoles, jueves y viernes o martes.